Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del grupo número 2 y vamos a exponerles sobre soldadura, adhesión y diseño de uniones permanentes y resortes mecánicos. Nuestro grupo está conformado por José Álvarez, Ismael Brusil, Luis Ibaja y Dani López. Vamos a empezar con el tema de soldaduras. Se define una soldadura como un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material. Generalmente son materiales metálicos. Usualmente logrado a través de la fusión en la cual las piezas son soldadas fundiéndolas. El objetivo principal de la unión es el de asegurar la mejor continuidad de las piezas para que sea más perfecta cuanto más uniforme sea la transmisión del esfuerzo. La transmisión del esfuerzo en las uniones se hace en muchas ocasiones de modo indirecto, ya que para pasar el esfuerzo de una pieza a otra se le obliga previamente a desviarse de su trayectoria normal. La composición de la soldadura tenemos el metal de base, el cordón de soldadura y puntos, la fuente de energía y el metal de aportación. Se llama soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida composición, de forma que la unión quede rígida y estancada. Esto se consigue bien por el efecto de fusión que está proporcionada a la aportación de calor, bien por la aportación de otro metal de enlace o por la combinación de ambos efectos. Como podemos observar en la pantalla, tenemos el símbolo de la soldadura, el cual está conformado por el símbolo de acabado, el símbolo de contorno, la abertura de la raíz, profundidad de llenado de soldadura de tapón y muesca, el tamaño de resistencia de soldadura y la línea de referencia. La línea de referencia es muy importante, ya que si a esta no la realizamos de una manera uniforme, las piezas que estamos uniendo no tendrán un buen esfuerzo al momento de ponerlas a trabajar. También tenemos el ángulo de ranura, el ángulo incluido de avellanado de soldadura de tapón, la longitud, el paso de soldadura, la flecha que conecta la línea de referencia con el lado de la flecha de unión o con el elemento ranurado, el número de puntos o proyecciones de soldadura, la cola, el símbolo básico de la soldadura o referencia de detalle. En la soldadura existen diferentes tipos de la misma. Tenemos la soldadura autógena y la soldadura por arco eléctrico, que es la que se utiliza en estructuras metálicas. En la soldadura autógena el calor lo proporciona una llama producida por la combustión de una mezcla de actilino y oxígeno, en la proporción 1:1 que se hace arder a la salida de una boquilla. En la soldadura por arco se basa en que si a dos conductos en contacto se les somete a una diferencia de potencial, establecemos entre ambos una corriente. Para esto tenemos que conocer el principal tipo de revestimientos de los electrodos, como podemos observar en la tabla que presentamos en la pantalla. Tenemos el ácido, el básico, el celulósico y el oxidante y el rutilo. Esta tabla es el efecto protector de cada tipo de electrodo, donde podemos encontrar el porcentaje de nitrógeno y el volumen de H por 100 gramos sobre centímetro cúbico. Dentro de la soldadura tenemos lo que es el cordón. Este tiene tres estructuras, o sea, tres partes: la zona de soldadura, la zona de penetración y la zona de transición. La zona de soldadura es la zona central, que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. La zona número 2, la cual es la zona de penetración, es la parte de la pieza que ha sido fundida por los electrodos, y la tercera parte es la zona de transición, es la más próxima a la zona de penetración. De igual manera, en el cordón de soldadura tenemos la garganta, el pie, el lado y la raíz. También tenemos la clasificación de los cordones de soldadura, el cual va a determinar su posición y dónde la vayamos a realizar. Entre estas tenemos el cordón horizontal, el cordón en techo y ángulo, el cordón vertical, el cordón horizontal en ángulo y el cordón plano. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la carga estática, donde que nos dice que es una acción estacionaria de una fuerza o un momento que actúan sobre cierto objeto. En sí nos podemos hablar de que es una fuerza o momento que están estacionarios o estáticos, que deben poseer una magnitud, dirección
y punto o puntos de aplicaciones que no varíen con el tiempo. Bueno, un poco de las fórmulas que se pueden ocupar aquí en la carga estática sobre este tipo de temas sería el esfuerzo cortante, que es la primera fórmula que podemos apreciar aquí, que es la igualdad a la fuerza sobre la altura que multiplica a la longitud 1 más la longitud 2. Estas longitudes de aquí, longitud 1 y longitud 2, son las longitudes de la soldadura, como podemos apreciar acá abajo en la figura, que nos dice la longitud 1 en la parte superior y la longitud 2 en la parte inferior. Aquí al lado izquierdo podemos observar la altura y las fuerzas que tenemos aplicando. La segunda fórmula nos habla que es el coeficiente de seguridad, que se refiere a la resistencia a la fluencia, que es SY, y sobre la tensión. Ya. La soldadura por resistencia. Esto nos dice que se hace pasar con una corriente eléctrica a través de varias partes que están prensadas entre sí. Se les llama soldadura por resistencia. La soldadura de puntos y la soldadura de costura son el tipo de soldaduras más ocupadas o más empleadas con más frecuencia. ¿Por qué? Porque las ventajas que tiene es una mayor velocidad, tiene una regulación precisa de tiempo y del calor, la uniformidad de la soldadura y las propiedades mecánicas que se obtienen son muy buenas. Bueno, aquí se puede observar una imagen de los tipos de soldadura en un esquema, se puede decir, en la unión de adhesivos. Podemos hablar de que el peso de la unión con adhesivos es muy reducido, las capacidades de setado son súper buenas, el número mínimo de partes son las partes a unir, el número mínimo de partes de lo que se habla. El tiempo de ensamble es más corto, la resistencia a la fatiga es muy buena y la corrosión son mejoradas, porque podemos hablar de que no existe una gran corrosión, un gran tipo de corrosión en este tipo de uniones. Ya que dice que se cambian para proporcionar al diseñador oportunidades para personalizar el ensamble. Y por último tenemos los resortes mecánicos. Vamos a comenzar por las características. La primera característica vemos en el diseño que de la mayoría de los elementos mecánicos es deseable que la deformación inducida por el estado de cargas actuante sea lo más baja posible. Para este caso se utilizan resortes mecánicos. Los resortes mecánicos cumplen la misión de elementos flexibles, pudiendo sufrir grandes deformaciones por efecto de cargas externas sin llegar a transformarse en deformaciones permanentes. Pueden trabajar con un alto grado de resiliencia, la cual es la capacidad de un material para absorber energía en la zona elástica. Los esfuerzos en resortes helicoidales. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos a un resorte helicoidal con una carga axial, donde vemos que está sometido a una fuerza F, que es una cortante pura, que se le va a representar como el esfuerzo cortante directo, y un par de momento, el cual va a ser la fuerza por el diámetro de la espira, representado por la D mayúscula, dividido para 2, que produce un esfuerzo cortante torsional. En la imagen de la izquierda podemos ver las principales fórmulas, el cual será el esfuerzo cortante será igual a la fuerza sobre pi dividido para 4 por el diámetro del alambre al cuadrado, más la fuerza del diámetro de la espira dividido para 2 por el diámetro del alambre dividido para 2 sobre pi dividido para 32 por el diámetro del alambre por 4, lo cual nos va a dar una fórmula final del esfuerzo cortante, la cual va a ser igual a 4 por F por la fuerza dividido para pi por el diámetro del alambre al cuadrado, más 8 por la fuerza por el diámetro de la espira dividido para pi por el diámetro del alambre al cubo. Ya, la determinación del factor KS
Vamos a ver, sin considerar el efecto de concentración de esfuerzos debido a la curvatura del alambre, se obtiene un esfuerzo cortante máximo en las fibras interiores del resorte de la ecuación, que será la siguiente. Será el esfuerzo cortante es igual a 8 veces la fuerza por el diámetro de la espiera dividido para pi, el diámetro del alambre al cubo, y todo eso multiplicado por 1 más el diámetro del alambre dividido para 2 veces el diámetro de la espiera. Ahora definimos el índice del resorte, que va a representarse por la letra C como una medida de la curvatura de las espieras, la cual va a ser el diámetro de la espiera dividido para el diámetro del alambre. Siendo KS un factor de aumento de esfuerzo constante y se define mediante la siguiente ecuación. El factor KS es igual a 1 más 1 sobre 2 veces el índice del resorte. Ahora nos queda que el KS, el fuerza por el diámetro de la espiera dividido para la pi por el diámetro al cubo. Ya, yo les voy a presentar la simulación de la soldadura. En este caso es el ensamblaje de dos piezas. La pieza 1 sería esta placa que podemos ver en color azul y este tubo cuadrado hueco que sería la pieza 2. Ya, para proceder con la simulación, primero vamos a darle material a las dos piezas ya mencionadas, que como podemos ver aquí, tenemos material, yo ya le puse con antelación, un material IC 1015, de acero estirado en frío, y SS, que es de acero rápido. Le puse este tipo de material debido a que para la soldadura voy a usar un electrodo, valga la redundancia, para este tipo de material, que es bajo en carbono. Bueno, doy clic derecho en el material, doy clic en editar material y espero a que me salga la configuración de los materiales, y aquí podemos ver que tenemos varios materiales, entre ellos acero, hierro y entre otros. En este caso, como ya les mencioné, yo utilizo el acero IC 1015 y aquí podemos ver la tabla de propiedades, como son modo elástico, el coeficiente de Poisson, límite de tensión, entre otros. Le damos clic en aplicar y luego a cerrar. Está aplicado el material a esta placa y el mismo procedimiento es para el tubo cuadrado. Aquí en pieza 2, vamos aquí que es acero IC, yo ya le puse y ya. Ese sería el primer paso. El segundo paso ya sería la simulación. Damos clic en esta pestaña que es simulación y damos clic en nuevo estudio. Ya una vez que nos salga aquí esta barra de estudio, podemos ponerle cualquier nombre. Yo le voy a poner soldadura porque yo voy a trabajar en eso. Y le damos clic en siguiente. Ya una vez realizado eso, me sale a la izquierda una barra con varias opciones. Bueno, aquí me sale de conexiones, es el contacto, que es como están unidos, la relación de posición que se puso al principio, pero esto le borramos porque yo voy a soldar estas piezas. Ponemos que sí y procedemos ahí sí a soldar. Damos clic derecho y aquí podemos ver cómo podemos unir estas piezas, que sería con resorte, pasador, perno, rodamiento, soldadura por puntos o por arista. En este caso yo lo voy a hacer por arista, que sería más o menos una soldadura de arco. Le doy clic y espero que me aparezca la barra de configuraciones para ver el tamaño de la soldadura y ese tipo de cosas. Ya. En tipo de soldadura le doy redondeo de un único lado, ya que voy a seleccionar arista por arista. Ya aquí selecciono la cara 1, que sería este lado de mi pieza 2, y la otra cara sería la placa. Así que se va a soldar esto con esto. Aquí automáticamente se selecciona la arista, que sería esta que está en morado. Aquí me sale el tamaño de la soldadura, que es 0.25. Eso ya le modificaremos más adelante. Listo, entonces bajamos y nos vamos aquí. Seleccionamos el que dice estándar norteamericano, porque por lo general ese es el estándar que se trabaja en los libros de ingeniería aquí en nuestro país, en nuestro sector. Listo. Aquí ponemos el electrodo E60, hay varios tipos, ponemos el E60 porque ese es el electrodo para aleaciones de bajo carbono. Aquí, ese es el factor de seguridad. Aquí está en 3 porque ese es el más utilizado en el estándar norteamericano, es el que recomienda el estándar norteamericano, así que este lo vamos a dejar en 3.
Y aquí está el tamaño de la soldadura. Este va a ir variando dependiendo la carga que tengamos o las características que tengamos en la soldadura. Entonces, está 0.25 milímetros. Vamos a ponerle en 5 milímetros, un poco más grueso, y le damos en siguiente. Ya, esto quiere decir que aquí está ya la primera soldadura en este eje. Vamos a repetir lo mismo para todas las aristas de aquí. Por tiempo yo no lo voy a hacer, pero es el mismo procedimiento para todas las aristas. Ya, una vez que tengo hecho para la primera arista, vamos a aplicar una sujeción. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo voy a aplicar una carga aquí para ver el análisis, para hacer la simulación. Voy a aplicar una carga en esta parte que estoy seleccionando. Pero para ello tengo que primero fijar esta parte, la pieza 1, para que cuando yo aplique la fuerza, por decir, no se vaya con todo. Entonces damos clic derecho en sujeción, geometría fija. Y aquí me aparece una barra en donde seleccione qué quiero fijar. En este caso vamos a fijar esta parte y la de abajo. Ya, ahí está fijado. Y le doy en siguiente. Ahora sí procedo a aplicar la carga. Doy clic derecho en cargas externas. Y aquí podemos ver que puedo aplicar fuerza, torsión, presión, gravedad, entre otras. Vamos a aplicar fuerza. Esperamos que se nos abra la configuración. Ya. Vale aplicar, claro, fuerza distribuida, todo tipo. Yo en este caso solo voy a aplicar al borde. Le voy a aplicar la fuerza. Justo en esta arista que está al final. Y también voy a aplicarle en la arista que está a un lado. Ya. En el sistema internacional lo dejamos normal. Y aquí vamos a aplicar la fuerza. Que como pusimos antes el sistema norteamericano, vamos a aplicarle también en newton la fuerza. Entonces vamos a ponerle una carga de unos 2000 newtons en este caso y le damos en siguiente. Ya aquí está aplicada la carga y una vez aplicada la carga tenemos que darle un grosor a las piezas. Si ven, aquí dice grosor no definido, igual a segunda. Este es más que todo para que la simulación sea más completa. Entonces aquí ponemos editar definición. Clic derecho di aquí y editar definición y aquí le damos el grosor. Démosle un grosor de unos 10 milímetros. Basta. Le damos en siguiente y vamos ahora sí a la pieza 2. El mismo procedimiento. Clic derecho, editar definición y le vamos a dar en este caso un grosor de unos 6 milímetros. Ya. Una cosa me falta aquí es la malla. Le pongo aquí crear malla. Y aquí le pongo todo el grosor de la malla y le doy aceptar. Esto me pide para la simulación. Esperamos solo que se nos malle todo el ensamblaje que ya tenemos. Y listo, entonces ahora sí vamos a hacer la simulación. Ya, ahora sí ponemos de ejecutar este estudio. Le damos clic. Y esperamos que se nos cargue toda la simulación. Bueno, una vez que se nos cargó la simulación, podemos ver aquí que está el límite elástico, que se comprende estos valores. Los valores de von Mises, que está en este caso en newton sobre metro cuadrado, que serían pascales. En la imagen podemos ver que la carga estaría en este sector rojo, igual en la parte de acá abajo, que es bueno, tendríamos que ahorita poner clic derecho en resultados y vamos aquí a poner definir trazado de comprobación de soldadura para ver cómo es la carga en esta soldadura y todo según la carga. Bueno, aquí le ponemos cualquier nombre, ponemos aquí resultado y le damos en siguiente. Ya, como podemos ver aquí, la única soldadura que hice fue en esta arista y aquí me sale necesitar atención. Eso quiere decir que esta me dice que mi tamaño de soldadura es 5 milímetros y necesita 25 milímetros para que pueda soportar esta carga.
por eso me da en aceptado no me da ninguno y en necesita atención me da 1. Entonces procederemos a cambiarle. Podemos ver aquí dónde están las conexiones. Aquí está la pieza soldada, le damos clic derecho, editar definición y me pedía 25.8, dejémosle en 26 hasta que me salga ya que me acepta ese diámetro. Entonces bajamos todo y aquí ponemos 26 milímetros. Listo. Aquí ya está mi valor. Entonces ahora sí voy de nuevo a resultados, definir trazado de comprobación de soldadura. El texto le ponemos de resultado 2. Doy en siguiente y aquí me aparece que ya, ¿sí ven? Aquí en aceptado me sale que ya está aceptada la soldadura, ese tipo de grosor. Obviamente el grosor de la soldadura variará dependiendo del material, variará dependiendo del electrodo, variará dependiendo la carga, entre otros detalles, pero en este caso ya le subí el diámetro y ya me acepta, el programa me lo acepta. Miren, el tamaño de soldadura que se calculó es de 25.88 y el que yo le puse es de 26, así que está aceptable. Bueno, eso sería todo con la simulación.